Bien, creo que ya no hay nadie más en la sala de espera, entonces buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos profe. Pues, Bien, listo. Buenos días. Hace un momento, hace como una hora o media hora, les compartí una carpeta en Drive. No sé si algunos ya recibieron la notificación o ya la pudieron revisar. Sí, Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, pues en esa carpeta lo que hay es, pues lo que hicimos la sesión pasada, ¿no? La información de la sesión pasada. Eh, Aquí está, básicamente lo que tenemos es en una carpeta que se llama módulo cero, está la presentación, donde están digamos, las pautas para el semestre, están los documentos que les socialicé, el código de conducta, el código de ética y el contenido del curso, ¿listo? También les compartí un PDF con el libro guía del curso, por si de pronto no lo pudieron conseguir. Entonces, pues, digamos que esta es la que yo tengo ahorita. Entonces, eh, no todo, no 100% está basado en el libro, pero sí es una buena base, como un buen punto de partida, ¿listo? Eh, de pronto, si todavía no han revisado, revisen sus correos, los que me dejaron en el formulario, para verificar que todos tengan acceso acá a la carpeta, ¿listo? Con ustedes habíamos acordado que íbamos a trabajar en Classroom para la entrega de los trabajos, ¿me parece? Sí, Vale, perfecto. Sí, es que con otro grupo prefirieron Moodle, entonces no me acordaba, no me acuerdo aún cuál de los tres es, entonces me toca, por eso no he creado aún el curso en Classroom, pero yo creo que ya en este fin de semana lo puedo actualizar. ¿Qué más tengo pendiente con ustedes? Con la oficina virtual. Entonces en la oficina virtual ya les había compartido el enlace. Si no, pues ahorita me recuerdan y se los comparto nuevamente. Donde está, bueno, el enlace a la sala de consultas. Allí pues podemos reunirnos si acordamos una cita. ¿Listo? Y también está pues el calendario, parece que no está actualizado. Si en algún momento no me escuchan bien, me avisan. A veces me aparece aquí que la conexión es inestable, ¿listo? Bien, sí, aquí aparece el calendario, pues por ahora solamente tengo ubicadas las clases. En caso de que de pronto necesiten ubicarme, pues pueden hacerlo a través bueno, primero verifican el calendario y después pues ubicamos una cita. Y el Classroom, pues como les digo, aquí está el enlace, aunque todavía no les he creado el curso. Entonces en el transcurso, estos son del semestre pasado. Entonces apenas ya pues les deje la primera actividad, pues les habilito el espacio para que puedan ir subiendo allí sus trabajos, ¿listo? Aquí donde dice métodos numéricos de 2, que sería este grupo, está el enlace a la carpeta compartida que les dejé. Entonces, si de pronto se les olvida o se les pierde, en la oficina virtual está el enlace. Obviamente, ese enlace solo funciona para las personas que tienen acceso a la carpeta, ¿listo? Entonces, si de pronto alguien todavía no tiene acceso, eh, verificamos en el formulario si el correo está correcto y si no, pues ahí miramos la estrategia para compartirles esa información. Bien, bien. Del módulo uno aún no he puesto nada. Entonces, antes de empezar a trabajar con el módulo uno, quería pues preguntarles
¿qué acercamientos han tenido o tienen con respecto a MATLAB? Pues, profe, yo por lo personal fue en programación uno, simplemente. Programación, ¿qué digo? Lo básico que se ve en programación. Pero en programación, bueno, algunos vieron con MATLAB o solamente porque, ok, sí, creo que No, profe, a nosotros nos enseñaron fue con MATLAB, o sea, ese era la finalización. Aprender sí, a creo que, programar ciertos programas en MATLAB. listo, sí, creo que algunos grupos de ingeniería eléctrica ven programación con MATLAB, entonces seguramente ellos tienen pues más trabajo sobre MATLAB, da más idea de lo que han hecho. No sé, bueno, algunos dicen que en probabilidad, supongo que ahí sí ya está más equilibrado entre electricistas y electrónicos. Y no sé si hay alguien que no haya nunca trabajado con MATLAB. Profe, yo como tal nunca he trabajado ahí. Sí, he visto como videos o por mi propia cuenta, pero por clases así no. Vale, perfecto. Listo, entonces, antes de iniciar como tal en la temática del curso, pues sí es importante que revisemos como algunas cositas de MATLAB para que pues todos tratemos de estar como al mismo nivel. De pronto las personas que ya han trabajado en MATLAB, pues para ellos esto puede ser un poco obvio lo que vamos a trabajar hoy. Digamos que lo vamos a ver como una especie de repaso. Y pues quienes no han trabajado en MATLAB, pues sí pueden aprovechar muy bien esta sesión. Si de pronto todavía quedan con dudas, seguir consultando, seguir trabajando. Y hay un ejercicio práctico al final, pues ya para poner en práctica esos conceptos de MATLAB. Entonces, pues empecemos. Listo. Aquí tenemos, digamos, una presentación básica de algunas utilidades o de algunos conceptos que debemos manejar si vamos a estar trabajando con MATLAB. Entonces, bueno, MATLAB, ¿qué es? MATLAB pues es un sistema de cómputo. No podemos llamar a MATLAB como tal un lenguaje de programación porque no lo es. Tiene asociado un lenguaje propio, que es el que se denomina lenguaje M, pero MATLAB es mucho más que un lenguaje de programación. Entonces, MATLAB es una herramienta que nos permite hacer diferentes cálculos, hacer diferentes trabajos, bueno, muchas tareas que podemos hacer, simulaciones. Tiene demasiadas herramientas para trabajar sobre todo problemas que tienen que ver numérico, digamos problemas que tienen que ver con cómputo numérico. Entonces de ahí la importancia de trabajar, o no digamos la importancia, digamos de ahí la justificación de trabajar en este curso con MATLAB. Entonces, si se fijan en la abreviatura de MATLAB, es un laboratorio de matrices, ¿sí? Entonces, precisamente MATLAB está diseñado y está orientado para trabajar con operaciones numéricas, sobre todo con arreglos, con matrices de diferente dimensión, ¿listo? Em, También tiene la posibilidad de hacer trabajos, digamos, con texto o con alguna funcionalidad que se llama, bueno, que se llama MATLAB simbólico, ¿sí? Entonces hay algunas herramientas también para trabajar, hacer cálculos simbólicos a través de MATLAB, pero no es tan potente. Digamos que el fuerte de MATLAB es el cómputo numérico, y entonces por eso esto se convierte como en la herramienta fundamental o la herramienta básica para que nosotros podamos ver este curso de métodos numéricos. Voy a minimizar esto por acá.
Este es el entorno de trabajo de MATLAB típico, ¿sí? Entonces, casualmente, pues es una captura que tomé antes de la clase, donde vemos que hay algunas partes de este entorno básicas, que son, pues, la carpeta actual, es donde estamos trabajando. Aquí, pues, se van almacenando nuestros trabajos. La ventana de comandos, que es donde vamos a darle las instrucciones de, de trabajo al programa, a MATLAB. El espacio de trabajo, aquí van a aparecer las variables, el valor, el tamaño, el tipo de variable. Y aquí en esta en esta barra superior, pues vamos a encontrar diferentes herramientas con las cuales podemos, las cuales podemos utilizar para diferentes funcionalidades. Entonces, este pues es el entorno básico de MATLAB. De pronto, en algunas versiones, incluso entre la versión de escritorio y la versión web, puede variar un poquito, pero bueno, podemos encontrar básicamente esas partes que tenemos ahí. Entonces vamos a mirar con un poquito más de detalle la ventana de comandos, que es precisamente donde nosotros podemos escribir las instrucciones. En este caso pues hablamos de instrucciones sencillas. Y es un ejecutor, o sea, lo que quiere decir que cada línea que escribamos se va ejecutando en línea. Y allí podemos, pues, asignar valores a variables, hacer algunas operaciones que, como les digo, se hacen de forma instantánea después de que pulsamos la tecla Enter. Entonces, fíjense que esa ventana de comandos la podemos identificar con estos símbolos acá, dos de mayor o igual. Y allí es donde podemos nosotros empezar a escribir nuestros comandos básicos de MATLAB. Aquí pues empiezo a mencionar algunos comandos básicos. Por lo menos aquí tenemos el comando de una asignación de variable. Tenemos que la variable A es igual a 1. Fíjense que es bastante simple, simplemente la asignación. No es como en algunos otros lenguajes donde tenemos que declarar el tipo de variable y precargar algunas librerías o bibliotecas. Y un comando pues bastante útil que nos va a servir, digamos que para trabajar en orden, es el de limpiar esa ventana de comandos a través de CLC. En el espacio de trabajo, como les decía, aparecen las variables. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos variables que son de tipo doble. ¿Sí? Entonces de pronto ustedes ya de sus cursos de programación recuerdan qué quiere decir que una variable sea de tipo doble. Aquí tenemos digamos, estas cantidades que se refieren a las dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que A es una matriz o un arreglo de 4×4. B es un arreglo ya de 3 dimensiones, porque en una dimensión tenemos 3 espacios, en otra tenemos 5 y en la otra tenemos 2. Aquí pues aparecen algunos otros elementos, por ejemplo el valor mínimo y el valor máximo, y en fin. Aparece otro comando importante, el comando whos. Este pues a veces no es tan práctico, porque si tenemos en el espacio de trabajo ya la lista de las variables, pues no, a veces no es necesario visualizarlo, pero digamos que sí lo podemos utilizar para buscar alguna variable en específico. Y bueno, entonces las variables de ese workspace se eliminan o se limpian después de que nosotros cerramos MATLAB. No sé, creo que alguien abrió el micrófono, no sé si había alguna pregunta o solamente la persona que acaba de ingresar. Bien, entonces voy a continuar.
A veces nosotros necesitamos guardar esas variables y si se cierran, perdón, si se eliminan después de que cerramos MATLAB, eh, dos comandos muy útiles para poder guardar esas variables son save para guardarlas y load para cargarlas. Fíjense en la extensión de esos archivos que guardan las variables es .mat. Entonces, cuando ustedes vean de pronto algún archivo .mat, pueden recordar que son variables almacenadas del espacio de trabajo en MATLAB. Y bueno, se me olvidó mencionar los archivos en MATLAB. Tienen una extensión .m por lo general o .mlx, algunos que son un poquito más avanzados. Si nosotros acabamos de hacer algo, si necesitamos eliminar las variables porque de pronto nos están o nos pueden generar interferencia, utilizamos el comando clear. ¿Listo? Bien. Ahora sí. Lo fundamental de MATLAB, o digamos la función original, era trabajar con matrices y arreglos. Y entonces a MATLAB le podemos sacar su mayor provecho si tratamos de dejar todo en funciones matriciales, en funciones de arreglos, todo dentro de cálculos numéricos. Sí, independientemente del proceso que estemos haciendo, de la función que estemos programando, con MATLAB pues podemos tener un mejor desempeño si trabajamos con arreglos o matrices. Entonces, en particular, todas las variables van a ser arreglos, ¿sí? Lo más importante para nosotros es que sean numéricos, pero todas las variables las podemos ver como arreglos y está el caso particular de una matriz, que es un arreglo de 2 dimensiones, o un vector, que es un arreglo de una dimensión. Acá, por ejemplo, en esta imagen veíamos la variable b, que tiene estos tres numeritos que me indican que es de 3 dimensiones. Crear los arreglos o crear las matrices en MATLAB pues es muy simple. Como veíamos acá en este comando donde introducíamos una variable, en este caso era una variable entera, acá podemos crear matrices y vectores simplemente con el comando de asignación. Para crear un arreglo, entonces tenemos estos corchetes. Para que estén en la misma fila los elementos, pues los ponemos separados de coma o separados por un espacio. Y para que estén, para hacer un salto de fila, pues ponemos punto y coma. Entonces eso lo iremos viendo ahorita más adelante en la práctica. Ustedes pueden ir revisando qué hacen cada uno de estos comandos. Sobre esas matrices podemos hacer diferentes operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está la función seno de esa matriz, que me calcularía el seno, el valor del seno entre todos o de todos estos valores. Podemos concatenarlas. Entonces, fíjense que acá tenemos una matriz que agrupa dos matrices, en este caso que son idénticas, y podemos utilizar números complejos. Entonces, en este caso tenemos una matriz C que está compuesta por dos filas y dos columnas de números complejos. Sí, por el chat me preguntan que si les comparto esta información, sí, yo les voy a ir compartiendo. Para eso vamos a tener la carpeta en Drive, ¿listo? Entonces, recuerden que si de pronto no tienen acceso, me avisan para verificarlo si de pronto fue que con el correo que me asignaron no sirve o que pues por alguna razón no les pude generar el acceso, pero en esta carpeta pues yo les voy actualizando la información para que ustedes la tengan siempre ahí a la mano. Bien. Se trabaja un poco, no sé por qué. Ya. A veces nosotros tenemos almacenados elementos como matrices, ya vimos que
que pues son casi que la herramienta más potente de MATLAB, o vectores, y solamente queremos acceder a un elemento dentro de esos arreglos. Entonces es lo que conocemos como indexación. Y entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro donde a una matriz de 3×3 vamos a buscar simplemente el elemento que está en la fila 3 y en la columna 2. Perdón. Así sí, fila 3 y columna 2. Entonces vamos aquí a contar desde 1. ¿Sí? Esto es diferente que por lo menos otros lenguajes como C o C++, donde empezábamos a contar desde 0. Aquí contamos desde 1, entonces tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3, esta sería la fila 3, y la columna 1, la columna 2. Entonces el elemento que está en la fila 3, columna 2 de la matriz A es el elemento 7. Así podríamos acceder a cualquiera de estos elementos de forma individual si pues accedemos con el índice correspondiente. También podemos, eso lo vamos a ver más adelante también, acceder, digamos, a una parte de esa matriz, por lo menos si quisiéramos tomar las dos primeras filas y las dos primeras columnas, pues entonces aquí tendríamos que poner la sintaxis correspondiente a la fila desde la 1 hasta la 2, con 1, 2.2, sería algo así. Y lo mismo con las columnas. Y eso me tomaría estos 4 elementos que están acá, 16, 2, 5 y 11. Profe, qué pena, ¿me puedes repetir esa parte que no la entendí muy bien, por favor? Listo. Entonces decíamos que podemos acceder a un elemento individual a través de esta forma, ¿listo? Buscando en qué posición está. Si nosotros buscáramos ya no un solo elemento, sino por lo menos quisiéramos ver la fila 1, entonces vamos a ponerle aquí fila 1, pero yo quiero todos los elementos, entonces le puedo poner 2 puntos. Esto me indica que voy a tomar todos los elementos de la fila 1. ¿Sí? Entonces la respuesta aquí sería algo así. 16, 2, 3. Si yo no quiero todos los elementos de esa fila, sino los elementos del 1 al 2, mantengo esos 2 puntos y le digo vamos del elemento 1 al elemento 2, y entonces aquí ya no imprimiría el 3, que es el último elemento. ¿Sí? Lo mismo pasaría si ya no queremos una sola fila, sino 2 filas, pero manteniendo el mismo número de columnas. Entonces, esa respuesta ya incluiría estos otros 2 valores. Si de momento pues todavía sigue siendo confuso, no se preocupen. Vamos a tener el espacio para practicar con estos comandos a través de una guía de laboratorio, y allí pues ya cuando ustedes estén practicando seguramente van a poder despejar mejor esas dudas que puedan aparecer. ¿Listo? Entonces vamos a dejar esto como estaba. Y continuamos acá con la presentación. Bien. No solamente tenemos la posibilidad de trabajar con arreglos numéricos, como les decía, entonces también podemos trabajar con texto. Aquí tenemos una cadena de caracteres, típico hola mundo, que pues por lo general se agrega con comillas dobles, pero también puede ser comillas sencillas. Hay que verificar en la versión que cada uno maneje, pero lo más común es que sea con comillas dobles para una cadena de caracteres. Esto pues lo vamos a utilizar realmente muy poco. Seguramente si lo llegamos a utilizar sería más bien para adornar la salida para que se vea un poco mejor, o para indicarnos alguna alternativa o algún mensaje, pero para cálculos casi no utilizamos este tipo de variables. Además,
podemos utilizar funciones ya predefinidas o nosotros podemos generar nuestras propias funciones y es fácil llamarlas si les asignamos un nombre seguido de los argumentos de entrada. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos la función máximo que está predefinida para MATLAB como max. Entonces aquí tenemos este vector donde si le agregamos, si utilizamos la función máximo de este vector, podemos encontrar elementos como el valor máximo y en dónde está localizado. ¿Listo? Entonces, así como está la función máximo, podemos encontrar muchas otras funciones como el mínimo, como el promedio, etcétera, dependiendo de la necesidad que nosotros vayamos necesitando. Importante también que podemos graficar. Entonces, acá, en esta línea, tenemos la generación de un vector. Entonces, recuerdan que aquí, cuando les estaba explicando la indexación, poníamos los dos puntos. Esos dos puntos siguen siendo útiles acá para generar vectores. Entonces, en este caso tenemos la posición inicial, la posición final y el tamaño del paso. Nosotros aquí, cuando hacíamos esta operación 1 a 2, estábamos generando un vector de 1 hasta 2. No le pusimos el paso. Si le hubiéramos puesto el paso, pues aquí cambiaría. Pero si no le ponemos el paso, pues se asume que es que ese tamaño de paso es 1. Repito, si de pronto todavía sienten alguna confusión, ahorita más adelante en el taller pues van a tener la posibilidad de revisarlo. Una vez generado ese vector o ese arreglo unidimensional, podemos aplicarle una de las funciones ya predefinidas, o podemos utilizar nuestras propias funciones, generamos otro vector y graficamos esos dos vectores. En este caso pues tenemos la función seno. Fíjense que acá tengo un valor de paso de pi sobre 100 desde 0 hasta 2pi, entonces son muchos puntos sobre esta curva, por lo tanto pues podemos verla de manera suave. Además pues podemos ponerle un título, podemos ponerle el nombre al eje X, el nombre al eje Y. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Aquí no tiene ninguna identificación. Aquí sí tiene algunas etiquetas en el eje Y, en el eje X, el título. Y pues aquí tenemos algunos de los comandos que nos permiten arreglar o modificar esas figuras. Podemos graficar la curva con diferentes formatos, podemos cambiarle el color, podemos cambiarle el tipo de línea. Todo dentro de la función plot. Además, que podemos graficar varias curvas dentro de la misma gráfica. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el seno, pero además si utilizamos este comando hold on, podemos generar otro vector y graficarlo. Generaríamos coseno. ¿Sí? ¿Qué significan aquí los dos puntos que fíjense que ahora están encerrados entre comillas? Es el formato de esta línea, que es una línea punteada. Podemos generarle también leyendas, que quiere decir que me diga a qué corresponde cada gráfica. Entonces el seno es la gráfica azul, el coseno es la gráfica roja, que casi no se alcanza a apreciar. Y podemos apagar mantener en la misma gráfica, que es lo que significa hold on y hold off. Y en general, pues con comandos como estos, nosotros podemos ajustar la presentación de nuestras curvas. También podemos graficar en 3D, hay diferentes funciones como Mesh Grid, como Surf. Probablemente no las necesitemos, pero sí es bueno que las conozcan, de pronto si las llegan a necesitar. Hay muchas formas de modificar esos plots, entonces aquí hay
esta función muy importante que es subplot. Por ahora no nos fijemos tanto en cómo generamos estas curvas, sino en estas instrucciones, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es dividir la ventana de gráfica en 4 curvas en un panel de 2×2 y vamos tomando la 1, la 2, 1, 2, la 3 y la 4, 3 y 4, y graficamos, digamos que acá simplemente un enmayado dentro de estos vectores. ¿Listo? Eso lo pueden ustedes ir revisando con más calma en el taller, aunque esta parte de mesh no nos va a ser muy importante por ahora. Y algo básico es la posibilidad de crear scripts. Entonces, como les decía hace un momento, los archivos o los scripts que generemos los podemos guardar con la extensión .m, que me indican que los vamos a correr o los vamos a ejecutar en MATLAB. Y pues podemos editarlo como un documento de texto, como ustedes pues ya recuerden de sus cursos de programación, obviamente respetando el lenguaje de acuerdo a las funciones que nosotros necesitemos. Me salí por acá. Listo. A veces es abrumador ver todo el montón de comandos, pero entonces si no nos acordamos de los comandos o no sabemos qué hacen, estos son los que podemos utilizar o que nos pueden servir de ayuda, y por eso los llamamos los comandos más importantes. Está el comando doc, si es que conocemos la función, el nombre, pero no sabemos cómo trabaja en MATLAB. Entonces en este caso buscamos la documentación de la función min, que es lo que hace el promedio, o la podemos reemplazar con cualquier valor, con cualquier nombre, perdón. Y podemos mirar pues una versión resumida de esa documentación si utilizamos el comando help. Entonces podemos buscar la documentación completa o una ayuda rápida que nos recuerde cómo manejar determinadas funciones. Hay uno que no sé si todavía esté activo, que es look for. En el caso de que no recordemos el nombre exacto de la función, entonces si no recordamos bien, buscamos como una especie de palabra clave. Allí nos va a arrojar varias funciones y nosotros podemos empezar a consultar cuál de esas es las que de pronto nos pueda servir en determinada situación. ¿Listo? Entonces, así como tengo la presentación acá, tengo un documento con de pronto la información un poco mejor explicada, ¿sí? Entonces está como a manera de laboratorio, donde hay información, está un poco mejor explicada que lo que yo tengo en la presentación. La presentación pues es algo más introductorio. Aquí pues explico más cosas en este documento que ustedes pueden ir revisando de acuerdo al nivel de conocimiento que tienen en MATLAB. Y al final pues ya tenemos unos ejercicios para practicar esos comandos que están aquí arriba. Entonces digamos que la actividad del día de hoy pues tendría que ver con este taller de MATLAB. ¿Listo? Entonces, bueno, algo que se me olvidó preguntarles es si ya todos cuentan con acceso a MATLAB. De pronto lo instalaron o saben cómo entrar a MATLAB online. Online es una buena alternativa para lo que nosotros necesitamos. La idea no es ejecutar pues funciones muy complicadas. Entonces no importa ni la versión ni si de pronto podemos acceder a MATLAB online. De hecho pues
Yo suelo trabajar en MATLAB Online cuando pues se refiere a lo que estamos haciendo aquí en el curso. ¿Listo? Entonces les voy a compartir otra vez la pantalla para mostrarles el acceso a MATLAB Online. Para ello pues hay que recordar que la universidad nos genera una licencia con el correo institucional. Entonces si yo voy a la página de MATLAB, mathworks.com, Profe, ¿sí? pero si uno ya usó esa licencia y lo desinstaló, ¿puede volver a descargarlo? La licencia se actualiza si se está vinculada a su correo electrónico, entonces no hay ningún problema por eso. Bueno, en la página, bueno, fíjense que yo no he iniciado sesión. Por acá me dice que inicie sesión. Por ahora vamos a dejarlo así, sin iniciar sesión. Para mostrarles que, bueno, en la sección de productos es donde podemos encontrar MATLAB Online, ¿sí? Aquí aparece MATLAB Online. Y aquí podemos empezar a usar MATLAB Online. Si queremos descargarla, pues acá aparece Get MATLAB o Get MATLAB. Podemos descargarlo de aquí. En el momento de la instalación, pues nos va a pedir una licencia o iniciar sesión. Entonces lo hacemos con nuestro correo institucional. Si de pronto no tenemos cuenta en MathWorks, pues lo podemos crear siempre vinculado a nuestro correo institucional. Entonces podemos crear acá una cuenta vinculada al correo institucional. Y bien, aquí entonces en productos, como les decía, encuentro MATLAB Online. Si le doy iniciar MATLAB Online, me va a llevar a esta dirección, matlab.mathworks, que la pueden buscar ustedes directamente sin hacer todo el proceso que yo acabo de hacer. Y lo primero que me va a exigir es que inicie sesión con la cuenta de MathWorks. Repito, pues si no la tienen, la crean con el correo institucional, o si tienen MATLAB ya instalado, pues no es necesario hacer todo esto. Aquí pues parece que el internet me está molestando un poco. No sé qué está pasando. Bien, aquí pues se demoró más del usual. Aquí yo ya tengo pues el correo electrónico que tengo vinculado a la cuenta de MathWorks. Como se fijan, pues es un correo institucional. Ingreso. Y bueno, allí podemos ir visualizando nuestro entorno de trabajo con MATLAB. Listo. Entonces, bueno, mientras carga aquí MATLAB, voy a subirles los documentos que tienen que ver con el laboratorio y con la presentación de MATLAB, para que ustedes lo tengan en la carpeta.
aquí en el módulo 1. Y aquí, como les decía, pues tenemos nuestro entorno de trabajo en MATLAB. Y aquí tenemos la ventana actual. Pues si se fijan, yo tengo varios archivos acá, pero seguramente ustedes no tengan tantos documentos ahí. Esta es la ventana de comandos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar los comandos que les comentaba, de que le asignamos el valor a una variable, de que almacenamos una matriz. Entonces podemos separarlos con una coma, con punto y coma para cambiar de fila, o simplemente con un espacio. Bien, entonces si se fijan, la primera fila la separé con comas, la segunda y la tercera la separé con espacios y la cuarta la separé con comas, y entre filas las separo por puntos y comas. De esta manera puedo generar un arreglo ya bidimensional, que sería una matriz de tamaño 4×4. ¿Cómo puedo consultar? Aquí están las variables de mi espacio de trabajo. A mayúscula, que es una matriz, A minúscula, que es un escalar. Aquí de todas maneras lo vemos como matrices tamaño 4×4, tamaño 1×1, de tipo doble. ¿Listo? ¿Por qué tipo doble? Porque es el que podemos aquí, tenemos como defecto en MATLAB. Si nos acercamos entonces al documento de laboratorio, entonces allí podemos ir visualizando paso a paso la guía. Aquí, bueno, de nuevo me aparece que la conexión a internet es inestable, entonces les repito, si se entrecorta o si no me entienden, me pueden volver a preguntar. Entonces, en este taller o en este laboratorio, tenemos, digamos que unos pasos para iniciar MATLAB. Entonces aquí aparece la información que yo les comenté, la ventana predeterminada que se divide en los 3 paneles de la carpeta actual, del workspace y del directorio de trabajo, perdón, y del espacio de trabajo. Aquí habla de algo muy importante. MATLAB almacena todos los comandos. Entonces, si yo voy aquí a la ventana de comandos y le doy la tecla de la flecha hacia arriba, me van a aparecer los últimos comandos que acabo de digitar. ¿Listo? Profe, ¿Sí? profe, qué pena, podría como repetir esa parte, es que se me cortó, no sé si se me cortó a mí o no sé, yo casi no lo escuché. Listo. Sí, profe, a mí también me pasó lo mismo. Vale, tranquilos muchachos. Les decía que MATLAB almacena todos los comandos que se van escribiendo. Entonces fíjense que yo escribí estos dos comandos, A igual a 1 y A mayúscula igual a esta matriz. Si yo de pronto necesito escribir un comando parecido o necesito reescribir, me quedó la matriz A mal porque aquí era un 5 y no era un 4, entonces con la flecha hacia arriba, aquí en la ventana de comandos, puedo retroceder y buscar los últimos comandos que escribí. ¿Listo? Eso pues aplica en la ventana de comandos. Entonces, no era un 4, sino que era un 5. Entonces lo cambio y el valor se actualiza acá de la matriz A en este caso. Entonces, bueno, no sé si los dejo trabajando ustedes con esta guía o la vamos mirando poco a poco aquí dentro de la clase y luego ustedes pues quedan con el compromiso de terminarla. Pues empecemos a Trabajemos. leerla y después, digamos, cada uno que tenga una inquietud habla.
Listo. No sé si para adelantar. si pudieron quizás en, en sus equipos abrir ya MATLAB, los que los tienen instalado, o los que ya tenían cuenta abrir la sesión online. De pronto, pues, algunos de ustedes están ya o tienen la posibilidad de empezar a trabajar en MATLAB desde ya. Así no soy solo, no soy solo yo el que está trabajando en MATLAB. ¿Listo? Entonces, no tienen que ser todos. Yo sé que de pronto algunos no tienen ahorita mismo. Perdón, vamos a silenciar acá un poco. Perdón, mucho ruido en la calle. Bien, les decía que los que puedan ir trabajando pues en paralelo pues pueden ir haciendo lo mismo que vamos trabajando acá. Los que no pues lo van revisando y después cuando ya tengan acceso a MATLAB pues lo pueden ir haciendo. Entonces en esta pues primera información lo que me dicen es, bueno, aquí tengo MATLAB, esta es la ventana inicial que ya les comenté cómo es, les estaba diciendo de esta función o de esta funcionalidad importante de MATLAB de almacenar los comandos, perdón, que se escribieron en la ventana de comandos para de pronto reutilizarlos. Alguna recomendación como que es buena idea organizar su... Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Sí, sí. Sí, es que se Sí, desconectó por un señor. momento. Pues, si quieren, regálenme 2 minutos y verifico aquí qué pasó. Aló, ahora sí me escuchan mejor. Sí. Bueno, sí, la red está un poco inestable, entonces les pido excusas por todas las dificultades. Em, Me preguntan si hay grupo de WhatsApp. Pues la clase pasada me habían pasado el enlace, no sé si alguien lo puede compartir ahorita. Y de todas maneras, más tarde yo lo subo en un archivo, los enlaces del curso a la carpeta en Drive, ¿listo? Entonces, si pueden compartir acá el enlace del grupo de WhatsApp, pues sería mejor para que ya todos estemos en el grupo. Listo. Voy a, voy a cerrar el video un momento para evitar de pronto usar mucho ancho de banda. Y más bien continuamos acá trabajando en el navegador. Bien, acá en el documento del laboratorio, la guía de laboratorio, aparece un comando que no les mencioné en la presentación, que es pwd. ¿Listo? Entonces pwd me identifica en qué carpeta estoy trabajando. Acá como estoy trabajando en MATLAB Online, me dice, usted está trabajando en el espacio o en el directorio MATLAB Drive. ¿Listo? Que ustedes lo pueden ver aquí también. De momento creo que no tengo aquí más carpetas, pero si yo creo alguna carpeta por acá, pues e ingreso y trabajo desde allá, pues se va actualizando el directorio de trabajo.
Y bueno, aquí de nuevo el historial de comandos, pues es importante para recordar los últimos comandos. Entonces, lo que les decía, con la tecla de flecha hacia arriba, yo puedo verificar estos últimos comandos y luego con las teclas de derecha a izquierda puedo pues ya hacerles pues una edición en caso de que necesite modificarlos. Recuerden el comando que les comentaba también en la presentación de limpiar la ventana de comandos CLC. Aquí tenía todos estos comandos, lo que hice con CLC fue simplemente limpiar. ¿Listo? Bien, aquí empezamos a hablar ahora de las matrices, donde, bueno, esto sí lo mencionamos, son los elementos básicos del entorno de trabajo de MATLAB. Y pues en particular los que más vamos a estar utilizando son los arreglos bidimensionales, que constan de m filas y n columnas. Y los vectores pues son casos particulares de ese arreglo bidimensional, donde si es un vector columna vamos a tener que tenemos una sola columna, o si es un vector fila que tenemos un vector fila. Sobre esos arreglos podemos utilizar diferentes operaciones, podemos, lo que les decía, podemos sumarlas, podemos restarlas, podemos concatenarlas, podemos, en el caso de las matrices en las que aplique, podemos calcular su inversa, podemos calcular los determinantes y podemos manipularlas de acuerdo a las operaciones que dentro del álgebra matricial nos sean permitidas. Entonces aquí tenemos de nuevo el ejemplo de cómo generar esas matrices. Tenemos aquí en este caso esta instrucción, no sé si voy a aumentar acá un poco, que sea un poco más visible. Tenemos este comando, entonces así como teníamos los otros comandos en la presentación, entonces tenemos el comando b, que quiere decir la variable b es igual, y entre corchetes escribimos unos números que corresponden a los elementos, en este caso de un vector, y que va a ser un vector fila. ¿Listo? Entonces tenemos ese comando. Acá, si se fijan, cuando le di enter, borré esta parte, ¿sí? Fíjense que el comando que se ejecutó fue esto. Entonces aquí me está diciendo que esta expresión es inválida. Aquí pues fue, la verdad fue involuntario. Cuando le di enter, oprimí dos teclas al tiempo. Pero así, con esta estructura, ya funciona. ¿Listo? Que es la misma salida que tenemos acá. B, y abajo aparecen los elementos del vector, en este caso de una fila y 5 columnas. Entonces hablamos de un vector fila. Para crear un vector columna, entonces ya los separamos por punto y coma. Entonces aquí tenemos este mismo comando, ahora un vector W, y fíjense que ahora los mismos elementos 1, 4, 7, 10 y 13 los tenemos separados por punto y coma. ¿Esto que nos va a generar? Lo que les decía, un vector columna. Ahora me lo va a imprimir hacia abajo, ¿sí? Aquí me aparecen separados por punto y coma. Fíjense que aquí aparecían en el vector fila aparecían separados por coma, a pesar de que yo les puse la coma. Y ahora el tamaño ya no es 1 por 5, sino 5 por 1. ¿Listo? Entonces, si continuamos sobre la guía, nos fijamos esto. Si yo digo que W es igual a B con una comita, en este caso esa comita no es una comita sencilla, acá, voy a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque W es el vector, o es el vector transpuesto del vector B.
¿sí? Entonces, con una comita simple, o conocido también como apóstrofe, podemos calcular ese elemento. Si de pronto nosotros quisiéramos ser más formales, podríamos decir que el vector W va a ser la transposición o el vector transpuesto B. ¿Sí? Son maneras equivalentes de generar el mismo vector. Entonces, si tenemos este vector acá fila y queremos generarlo columna, lo podemos volver a escribir separado de punto y coma. Lo podemos utilizar como la variable que está acá B con una coma sencilla o con un apóstrofe, o podemos utilizar la función o el comando transpose. Fíjense que acá el argumento sería B. Bien. No sé si esté quedando claro por ahora pues estos comandos o estas instrucciones básicas. ¿O hay alguna pregunta? Ok, entonces voy a continuar. Aquí en la siguiente sección o en la siguiente parte de la guía aparece lo que son operaciones aritméticas entre matrices. Entonces en inglés son conocidas como matrix operations. ¿Qué son las operaciones pues, que nosotros aplicamos a las matrices? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad de sumar matrices. Entonces podemos sumarlas como si fueran elementos comunes y corrientes. Acá tenemos A más B o B más A, que son equivalentes, ¿sí? Pero obviamente son válidas en los casos donde A y B son del mismo tamaño. Entonces, estas operaciones son la forma de implementar las operaciones algebraicas siempre y cuando éstas sean válidas. Lo mismo con el producto de dos matrices. A por B es válido, igual que en el caso de la álgebra, si el número de columnas de A es igual al número de filas de B. Y A al cuadrado es válido si A es una matriz cuadrada y pues es equivalente a multiplicar A por A. Ahora, si tenemos una constante multiplicando por una matriz, entonces aquí aplica pues la propiedad conmutativa. En este caso es lo mismo multiplicar la constante por la matriz que la matriz por la constante. ¿Listo? Entonces nosotros voy a limpiar otra vez la ventana de comandos con CLC para tener aquí esto limpio. Tenemos la matriz A que ya habíamos almacenado por acá. Recuerden la ventana de comandos con las flechas hacia arriba y hacia abajo. Pero en este caso nosotros ya la tenemos almacenada y vamos a comenzar por multiplicarla por una constante. Entonces vamos a generar una matriz B que sea igual a la constante, no sé, digamos que es 5 por A. ¿Sí? Entonces A es una matriz, este 5 es un escalar y B es otra matriz. Otra vez borré. Fíjense que aquí solamente imprimí B, por eso me aparece que no aparece esa variable. ¿Sí? Entonces aquí le doy Enter. Y ya lo que hizo fue multiplicar por 5 la matriz A. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo pongo A por 5? Bien, ¿listo? Ahora, yo puedo multiplicar A por B porque cumplen las dimensiones correspondientes. ¿Sí? Puedo multiplicar B por A. En este caso, pues, el resultado coincide porque, porque B es una versión escalada de A.
Entonces, si yo tengo A por A, por ejemplo, y ese A por A lo multiplico por 5, es como tener B por A. ¿Listo? Entonces, por eso aparece aquí el mismo resultado. Pero fíjense que yo puedo hacer diferentes operaciones con esas matrices. Puedo generar una matriz C que sea la suma de A más B. Puedo generar una matriz D que sea A menos B. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo voy a hacer una operación que es ilegal, digamos? Y vamos a generar una matriz E que ahora sea de 3 por 3. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y yo voy a multiplicar esa matriz A por esa matriz E. Entonces aquí me dice que no lo puedo hacer porque no se cumplen las dimensiones. Y esto es que el número de columnas de A, que es 4, sea igual al número de filas de E, que es 3. ¿Sí? Eso no se cumple, entonces la operación no se puede hacer. Eso lo hago para operaciones entre matrices. ¿Listo? Entonces aquí están todas las posibles, bueno, las básicas operaciones entre matrices que podemos hacer. Sumarlas, que también pues incluye restarlas. La multiplicación y pues la potencia y la multiplicación por un escalar, que son las operaciones básicas entre matrices. Ahora, nosotros podemos hacer esas operaciones, bueno, operaciones similares, pero fíjense que acá tenemos una operación ahora que es punto por, ¿sí? Nosotros teníamos A por B, teníamos un resultado, pero resulta que yo lo que quiero hacer es un producto punto a punto. Es decir, en vez de hacer la multiplicación de la matriz A por B definida tal cual en el álgebra, como la define el álgebra, yo la que quiero hacer es una multiplicación elemento a elemento. Entonces, para eso utilizo este punto antes de la operación de multiplicación. Otra vez borré, entonces A punto por B, fíjense, es diferente que A por B. Porque ¿qué hice? Multipliqué punto a punto, elemento a elemento. Entonces, cuando yo tengo A punto por B, esto es equivalente a hacer un producto punto. Ahora, puedo hacer lo mismo con la división. Puedo dividir elemento a elemento. A punto división B. ¿Sí? Recuerdan que B era 5 veces A, entonces por eso todos los elementos nos dan de un quinto. Digamos que para verlo de forma más fácil, vamos a tener B punto B punto dividido entre A. Y eso nos da 5, que es el escalar que habíamos utilizado para generar la matriz B. Y lo mismo con la potencia. ¿Sí? Entonces, aquí teníamos que A elevado a la 2 es equivalente a multiplicar A por A. Si yo a eso le agrego un punto precediendo la operación, es equivalente a hacer un producto punto entre la matriz A. Es decir, que sería como hallar, dice, este A punto elevado a la 2 es lo mismo que tener A punto por A. ¿Listo? Entonces, son operaciones que ahora se hacen elemento a elemento y no son operaciones matriciales como tal, sino las operaciones entre los arreglos. ¿Listo? ¿Qué pasa con la suma y con la resta? Pues como esas ya están definidas punto a punto para matrices del mismo tamaño, entonces no se utilizan la combinación punto más o punto menos. Bien, eso pues resumiría las operaciones básicas que podemos hacer entre matrices o entre arreglos. ¿Listo? Entonces no sé
si esté quedando claro el uso de estos comandos o de estas operaciones que podemos hacer con los arreglos y con las matrices. Bien, Sí, señor. ¿listo? Entonces, continuamos con la siguiente parte de la guía, que corresponde a, bueno, aquí en este caso son solución de ecuaciones lineales. Esta es una parte que vamos a ver en el curso, solución numérica para esas ecuaciones, pero bueno, en este caso creo que son sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto que sistemas de ecuaciones podemos representarlos de forma matricial de esta forma. Entonces, A por X, donde X es la variable o la incógnita, igual a B. Entonces, A en este caso es una matriz cuadrada de orden n y B es un vector columna de n componentes. La solución está determinada, nosotros sabemos, desde álgebra lineal, por multiplicar la matriz, bueno, premultiplicar la matriz inversa de A por el vector B. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este ejemplo donde tenemos tres ecuaciones, o un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas, que está determinado por x más 2y más 3z igual a 1, 4x más 5y más 6z igual a 1, 7x más 8y igual a 1. ¿Listo? Entonces, para resolverlo con MATLAB, lo primero que tenemos que hacer es almacenar esta, replantear la representación matricial, que es la que tenemos acá, almacenando la matriz A y el vector B. Entonces, para hacer eso, pues voy a limpiar de nuevo mi ventana de comandos, CLC, y además voy a limpiar todo el espacio de variables. Entonces voy a quedarme sin variables a través del comando clear, que no recuerdo si lo presenté en la presentación, bueno, si lo mostré en la presentación. Ese clear me borra, fíjense que ya no tengo ninguna variable. Esto porque como voy a utilizar los mismos nombres de variables, entonces en este caso A, pues es preferible que no esté almacenado para no generar posibles interferencias o posibles operaciones equivocadas. Entonces, acá la matriz A está conformada por los coeficientes de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, la primera fila corresponde a 1, 2, 3. Muchachos, regálenme un momento, por favor. Bien, perdón por la interrupción. Entonces, les decía que la matriz A la conformamos a partir de los coeficientes de estas ecuaciones. Entonces, de la primera ecuación tenemos 1, 2 y 3. Por eso aparece 1, 2 y 3 acá. Luego pasamos punto y coma a la segunda ecuación. 4, 5 y 6. ¿Sí? 4, 5, 6. Y la tercera tiene 7, 8 y no aparece el elemento en Z. Entonces, por eso aquí tenemos 7, 8 y 0 que corresponde al elemento en Z. Aquí pongo este símbolo, punto y coma, ¿sí? Para que, recuerdan que cuando aplicaba la función tal cual, aquí me aparecía
el resultado. Si yo le pongo ese punto y coma, el resultado ya no se imprime. Igual que en programación. Entonces, lo mismo vamos a hacer ahora con el vector b. Fíjense que es un vector columna, está separado por puntos y coma. Entonces, en todos los casos el coeficiente es 1. Entonces vamos a tener 1, punto y coma 1, punto y coma 1. Listo, aquí me van quedando las variables, la variable de la matriz A y la variable de la matriz B. La solución la podemos encontrar de diferentes maneras. Entonces, si utilizamos la matriz inversa de A, una de las formas de calcularlo es acá, con el comando inv. Entonces, aplicamos aquí directamente la inversa de A, por ahora les voy a mostrar. Y este sería el resultado de aplicar la matriz inversa de A. ¿Sí? Fíjense que si yo no le digo en qué variable almacenarse, queda almacenado por defecto en la variable de answer o respuesta. Bueno, en este caso ANS. Entonces, si yo quiero calcular la solución de ese sistema de ecuaciones, X es igual a la inversa de A, perdón, A mayúscula, multiplicada por el vector B. ¿Sí? No le voy a poner el punto y coma para que aparezca el resultado, que es menos 1, 1, y bueno, aquí aparece menos 0, seguramente porque en algún elemento por allá en la enésima cifra decimal es diferente de 0. ¿Listo? Es lo mismo que aparece acá, menos 1, 1 y menos 0, que no sé exactamente a qué número se refiere. ¿Cuánto podemos? Bueno, asumamos que por ahora es 0, ¿listo? Otra forma de calcular esa matriz es con el comando de la barra diagonal inversa. Entonces, es el equivalente a multiplicar la inversa de A por B. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle a este x1 para diferenciarlo. A, aquí tenemos la barra diagonal inversa y B. ¿Listo? También me da la misma solución. Menos 1, 1 y 0. Bien. Si yo hago esto, a la menos 1, y la comparo con la inversa, fíjense que también funciona. Entonces yo podría utilizar como una segunda alternativa o como una tercera mejor alternativa de solución a la menos 1, voy a ponerla aquí dentro del paréntesis, por B. ¿Listo? Entonces, este tema de resolver funciones o de resolver sistemas de ecuaciones nos va a ser muy útil, sobre todo en la parte cuando estemos verificando sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Aquí aparecen algunas de las funciones que nosotros podemos aplicarle a las matrices, sobre todo pues si estamos trabajando con matrices cuadradas como el determinante. Entonces si calculamos det de A, nos va a aparecer que el determinante de la matriz A es 27. Incluso podemos calcular el determinante de la matriz inversa de A. ¿Sí? Entonces, ustedes recordarán en sus cursos de álgebra que el determinante de la matriz inversa de otra matriz es
1 sobre el determinante de esa matriz. Entonces, si el determinante de A es 27, el determinante de la matriz inversa de A es 1 sobre 27. Podemos utilizar la función diag para calcular los elementos de la diagonal. ¿Sí? Entonces, aquí está la matriz A. La diagonal está compuesta por 1, 5 y 0. Entonces, en un vector columna voy a encontrar esos elementos de la diagonal. Está la función o el comando EIC para encontrar los valores y vectores propios, bueno, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Eso seguramente no lo vamos a utilizar mucho. La inversa, sí. La norma, pues por lo general se refiere a la magnitud, es una medida algebraica. Y el rango pues corresponde a los elementos linealmente independientes. Son funciones o comandos que nos pueden ayudar a trabajar con matrices en determinadas situaciones algebraicas, bueno, para calcular operaciones en determinadas situaciones. ¿Listo? Siempre MATLAB nos ofrece ayuda. Entonces, si yo voy aquí a la ventana de ayuda, también puedo buscar, por ejemplo, busco inversa de una matriz y bueno, aparecen varios resultados. Entre esos pues aparece el comando INV, que es el comando por defecto para calcular la matriz inversa de una matriz. Bueno, sí, la matriz inversa de una matriz. Aquí está todo lo que yo les comentaba. X a la menos 1 es equivalente a la inversa y esta aquí lo que me dicen es X igual a A barra inclinada hacia la izquierda sobre B. Se computa diferente que esta operación, pero es el mismo resultado. Entonces, cuando vamos a resolver sistemas de ecuaciones, esta es la que recomienda. Esta operación a nivel de costo computacional es más costosa, entonces por eso se recomienda que se haga de esta forma. ¿Listo? Por ahora no vamos a entrar en detalles de cómo se calcula esta operación, pero sí, fíjense que acá la misma documentación de MATLAB me dice, esta versión es mucho menos, bueno, es mucho más recomendada o es recomendada sobre esta, ¿sí? Aunque hagan lo mismo. Y así como ustedes pueden buscar información sobre la inversa de la matriz, tal como lo acabo de hacer, pueden buscar información sobre casi cualquiera de las funciones que ustedes crean que MATLAB tiene para hacer. ¿Listo? Entonces, está la ayuda de MATLAB y por supuesto siempre está Google, que nos permite buscar la forma de aplicar o de hacer alguna operación, en este caso en MATLAB. Entonces, digamos que eso sería por el lado de las matrices, ¿sí? Y podemos pasar ahora a unas funciones importantes que son linspace y logspace. Entonces, en resumen, digamos que para presentar estas funciones, voy a recordarles una forma en la que nosotros podemos generar un vector. Entonces, si voy a generar, por ejemplo, un vector de tiempo entre 0 y 5 segundos, yo lo puedo hacer fácilmente 0 hasta 5. ¿Listo? Para eso utilizo dos puntos. Entonces, si yo le digo t es igual, vamos a poner t1, a 0 2.5,
lo que voy a tener es un vector. Bueno, aquí corre la T1 es igual, ¿sí? T1 es igual a 0,2.5, me genera un vector de elementos entre 0 y 5 espaciados por un tamaño de paso igual a 1. Sin embargo, yo puedo generar vectores con diferente tamaño de paso. Entonces, en medio de estos dos, le puedo poner, por ejemplo, 0.5. Y así el tamaño de paso se disminuye, el tamaño del vector aumenta. Y tenemos un vector entre 0 y 5. Pero ahora el espacio es más pequeño. O lo puedo hacer también más grande. Con pasos de 2. Entonces, fíjense que ya no aparece ni siquiera el 5 porque 0, 2, 4 y el siguiente 6 ya está por fuera. Entonces, la forma más rápida de generar un vector, en este caso, pues podría ser esta forma. 0, bueno, el tamaño o el paso o el punto inicial mejor, el paso y el punto final separados por 2 puntos. Si yo quiero generar este mismo vector o un vector de esta forma, también lo puedo hacer con el comando linspace. ¿Listo? Linspace significa espaciamiento lineal. Linspace me va a pedir los mismos argumentos que yo le di aquí a la generación de este vector. El punto inicial, fíjense que acá yo lo sombreo y él me muestra, que podemos hacer un poco de zoom todavía más. ¿Sí? Me dice x1, que es el punto inicial, x2 es el punto final, y acá en vez de pedirme el paso, me pide el número de puntos que yo quiero. Entonces, si yo voy a generar el vector entre 0 y 5, miro, T1 tiene, en este caso, bueno, 3. No, este no me sirve, vamos a ponerlo otra vez el de acá. Entonces me devuelvo, genero 0 a 0, 0 con pasos de 0.5 hasta 5. T1 tiene 11 elementos. Utilizo linspace o linspace desde 0 hasta donde, hasta 5. Entonces aquí cambio y genérelo con 11 elementos. Voy a ponerle a esto T2. Y si se fijan, en este caso T2 es el mismo T1, escrito de formas diferentes. Aquí lo generé desde el inicio hasta el final y con un incremento o con un tamaño de pasos. Acá lo creé desde el inicio hasta el final y con un número de puntos determinado. Si retrocedemos a este, donde yo tengo inicie en 0, vaya en pasos de 2 y termine en 5, pero lo genero también de esta forma, ahí sí voy a tener vectores diferentes. ¿Por qué? Porque el linspace me separa el intervalo que yo le doy y me genera el número de puntos x espaciados, eso sí, que yo le digo. Acá yo le doy un paso, entonces él empieza a incrementar. Y como el siguiente se sale del rango, pues simplemente no lo toma en cuenta. Y así como tenemos linspace, tenemos logspace. ¿Sí? Entonces, con logspace, ahora lo que tenemos es lo mismo, pero ahora con espacios logarítmicos. Vamos a poner T3 igual. En este caso voy a dejar los mismos valores, desde -1 hasta 2. Y vamos a ver a qué corresponde ese 4. Listo, entonces 4 corresponde
al número de décadas. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿qué significan ese -1 y ese 2? Si yo lo que veo acá es puros valores en décadas, ¿sí? 0.1, 1, 10 y 100. Entonces, si yo no sé qué significa, pues hago simplemente ayuda, help, de log space. ¿Sí? Incluso el mismo programa me va generando el complemento al comando que yo voy a escribir. Y aquí me aparece una versión resumida de la documentación. Me dice, log space es un vector logarítmicamente espaciado. Y me dice que genera una fila o un vector fila. En este caso, si yo no le digo quién es n, pues va a ser de 50. Si le digo quién es n, pues va a ser de n puntos. Igualmente espaciados, pero logarítmicamente, entre las décadas 10 elevado a la x menos 1 y 10 elevado a la, perdón, 10 elevado a la x1 y 10 elevado a la x2. Entonces, este menos 1 realmente no es que va a partir desde menos 1, sino que parte desde 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 es 0.1. Y va a llegar hasta 10 a la 4. ¿Sí? Perdón, aquí es... Sí. Debería ser 10 a la 4. Ah, no. Profe, ¿no sería 10 a la 2 y el 4 de la Sí, sí, cantidad sí, de que se tienen toda la envíe? razón. Es 10 a la 2 y 4 corresponde a el número de puntos. Muchas gracias aquí por la observación. Entonces sí, fíjense que en el momento pues yo no me acordaba, o puede que no me acordara de cómo funcionaba la función, bueno, cómo funcionaba el comando, mejor. Y con el comando pues de help pude verificar que efectivamente estos dos elementos corresponden a los exponentes de la década, entonces 10 a la menos 1 y 10 a la 2, y este es el número de puntos, 4. ¿Listo? Estas funciones linspace y logspace son muy importantes cuando nosotros queremos generar un arreglo rápidamente. ¿Sí? A veces necesitamos, tenemos un intervalo y eso lo vamos a ver mucho en el curso, y queremos generar dentro de ese intervalo un número de puntos determinados, o queremos generar puntos a una distancia en particular, ya sea en escala lineal, que es lo más probable que vamos a utilizar, aunque también es bueno conocer la escala logarítmica. Nos quedan las gráficas. Entonces de las gráficas, bueno, nos quedan las gráficas y las funciones. Después hablamos de los programas en MATLAB. Listo, entonces todavía pues hay en la guía pues información más completa. No creo que alcancemos hoy a verlo, bueno, no creo que alcancemos a verlo completo, entonces ustedes van a continuar revisando el documento y van a realizar este taller. Entonces en el taller, fíjense que acá tenemos un programa, hay que escribir un programa, entonces van a verificar cómo se escribe un programa y a qué se refiere cuando digo bien comentado. Y van a graficar las funciones coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x y coseno de 4x en un intervalo entre 0 y 2pi. Entonces, antes de graficarla, pues ustedes van a necesitar generar esos vectores.
¿sí? Entonces aquí vemos por lo menos en este ejemplo la función seno y vemos dos gráficas y no sabemos por qué unas gráficas, bueno, la gráfica de la función seno se ve bonita y por qué esta gráfica se ve acá, digamos, digamos que no se ve tan suave, sí se ven cambios más bruscos. Entonces, fíjense acá está la versión más simple de esa gráfica. Entonces, para esa gráfica que está aquí abajo, lo que se hizo fue generar un vector, o bueno, dos vectores aleatorios, que es lo que vamos a graficar. Entonces, para las gráficas, vamos a utilizar el comando plot. Y plot, lo más básico que me grafica, voy a eliminar todas las variables de nuevo, le doy clear. Plot, lo más básico que me grafica son dos vectores. Entonces acá en la guía lo que se hizo fue, bueno, entonces sí, vamos a generar dos vectores y vamos a ver cómo se grafica, ¿listo? Entonces generamos un vector X, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y un vector Y también de 6 posiciones, pero fíjense que acá los valores son casi que al azar. Cuando yo le digo al comando plot que me grafique un vector X y un vector Y, ¿sí? Entonces aquí me va cambiando también la forma. Estas que aparecen acá son otras alternativas para graficar. Entonces, si yo grafico estos dos vectores así, me aparece la gráfica que vimos acá. ¿Qué hace? Me grafica en el eje X este punto y en el eje Y este punto, luego este punto y los va uniendo con una línea recta. Entonces tenemos 1,3, perdón, menos, no, sí, esto es 1,3, luego 2, menos 1, 3,4, perdón, 3,2, 4,4, 5,5, aunque aquí pues se alcanza, pues por el zoom no se ve muy bien, y el último punto es 6,1, ¿sí? Entonces, esta es la forma más básica, o bueno, de hecho la forma más básica sería solamente graficar el vector Y, que es lo mismo en este caso, porque si yo no le digo sobre qué vector X graficar, él lo asume en este orden, 1, 2 hasta el número de puntos. Si grafico dos vectores, pues entonces ya grafica uno con respecto al otro. Entonces, fíjense que lo que hacemos es unirlos con una línea recta. Aquí están otras alternativas, entonces ustedes van a explorar qué diferencia tiene. Bueno, aquí están X y Y con minúscula, pero ustedes pues los ubican con el nombre de las variables. ¿Qué alternativas tiene escribirlo con esta operación de asterisco, con esta indicación de, creo que esto es una O, y con un punto? Entonces ustedes pueden ir verificando digamos, qué efecto tienen aplicar estas funciones. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo lo grafico sencillamente, tengo que los puntos se unen por líneas rectas. Les anticipo que esto lo que hace es que a cada punto le va a dar una forma distinta. Entonces vamos a hacerlo con asterisco por lo menos. Entonces plot X, Y, le voy a poner entre comillas este asterisco, y la misma gráfica que teníamos hace un rato desaparece porque ya estos puntos no los une por líneas, sino que a cada uno le da un símbolo, ¿sí? El de arriba no se alcanza a ver si yo me paro porque aparecen las funciones de edición, pero si yo me retiro un poquito, sí se alcanza a ver el asterisco aquí arriba. Lo mismo va a pasar con
la O y con el punto. Evidentemente, la función o el comando plot tiene muchas otras, vamos a cerrar la gráfica, tiene muchas otras configuraciones. Entonces, seguramente cuando la necesiten van a estar consultando continuamente todas las posibilidades que les ofrece plot. Fíjense que con nada más con el comando de ayuda aparece una gran cantidad de información. Ahora pues imagínense con la documentación completa. Fíjense acá. Esto es lo que hicimos. Le dimos que lo graficara como un punto, como un círculo o como una estrella. Podemos darle diferentes figuras. Podemos también tener diferentes tipos de línea. Podemos tener la gráfica en diferentes colores. Eso es algo que ustedes pueden ir consultando a través de los comandos help y el comando doc. Entonces, si yo quiero ver toda la documentación completa, puedo hacer directamente doc del comando plot. Me sigue apareciendo la conexión inestable, entonces les repito, si se entrecorta, me avisan, por favor. Y bueno, aquí aparece toda la documentación completa de ese comando plot. Entonces, ese comando plot y la generación de vectores que acabamos de ver es la que van a utilizar para este primer punto que está aquí. ¿Sí? Van a generar un vector entre 0 y 2pi. A ese vector le van a aplicar la respectiva función coseno. Y aquí habla de graficarla con un paso suficientemente pequeño para suavizar todos los gráficos. ¿Qué quiere decir? Si yo digo x es igual a 0, voy a ponerle de pasos, voy a dejar el de pasos por defecto, que serían 1. Entonces, si yo digo 0 hasta 2 por pi, me genera 6 puntos. Y si yo digo y, o bueno, y es igual a coseno de x, me va a entregar los valores de esos 6 puntos. Y si yo le digo grafiquemos x con respecto a y, me va a entregar una gráfica del coseno, sí, pero fíjense qué distorsionada está. ¿Sí? Entonces a eso es lo que se refiere acá esta parte más adelante, cuando digo con un tamaño de paso suficientemente pequeño para suavizar todos los gráficos. Entonces ya me di cuenta que ese tamaño no puede ser 1, tiene que ser más pequeño que 1. Y ustedes van a verificar cómo, bueno, si van a generar el vector así, entonces este sería el tamaño de paso 1 y le cambiarían el tamaño del paso aquí. ¿Cómo podría generar, o bueno, qué paso mejor podría utilizar para generar un vector lo suficientemente grande para que la curva sea suave? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en ese primer punto. No vamos a alcanzar a explicar más, entonces... Profe, una pregunta, la parte donde dice bien comentado, ¿a qué se refiere? Por aquí en algún momento de la guía habla de los comentarios de programa. Sí, entonces aquí cuando dice bien comentado dice que en particular se refiere a esto. Es útil incluir el nombre de la función al inicio del script. ¿Y qué hace? Casi que para alguien que está iniciando es bueno que por cada línea escriba un comentario diciendo esta línea hace tal cosa. Entonces aquí me dice, aquí hablamos mejor de la importancia de los comentarios de programa. Y me dice, bueno, en ese programa, en cada script, escríbame comentarios que me digan, por ejemplo, aquí en esta función. La función, este comando es el que me crea la función. Función y igual a mi función de x. Y todos estos que están aquí, después del símbolo de porcentaje,
son comentarios que me dicen, esta función computa la función 2x al cuadrado menos 3x más 1. La entrada es x, que puede ser un número o un vector. Y para un vector, el cómputo es elemento a elemento. La salida es y, que puede ser un número o un vector del mismo tamaño que x. Y fíjense que toda la función realmente está reducida en esta línea. Pero estos son los comentarios que me dicen de pronto, porque en el momento para mí es fácil decir, esta función hace esta cosa, pero después cuando yo la necesite, se me olvida. Obviamente, pues estas funciones elementales, pues parece que a uno las puede reconocer de forma intuitiva, pero sí, cuando hablo de bien comentado, pues se refiere a unas buenas prácticas de programación que me especifiquen en cada script que hace cada código. ¿Listo? Entonces, dentro de la guía les va diciendo cómo hacer esos comentarios de programa, cómo generar esos programas, esos archivos. ¿Listo? Entonces aquí, por aquí también habla de plot, de las funciones, algunos comandos que ustedes recuerden de programación, las estructuras de if, end, los ciclos for, while, etcétera. Entonces, digamos que ahí tienen toda la información para que puedan ir trabajando en eso. El taller realmente no es complicado, entonces fíjense que la primera parte casi que está escrita en lo que hicimos hoy, que fue pues la generación del vector y la gráfica. Este punto me dice, bueno, aquí me entregan un problema, pero se reduce a esto: utilizar MATLAB para generar una gráfica de esta función entre determinado tiempo. Entonces aquí aparece otra vez generar un vector. ¿Cómo guardo yo, cómo utilizo estas variables? ¿Sí? En vez de utilizar los valores directamente, puedo utilizar variables. En este caso, por ejemplo, si yo guardo la carga inicial como 5 y yo después necesito calcular algo con esa carga inicial, puedo decir carga inicial más 2 veces el tiempo, por decir algo. Entonces el tiempo estará guardado en otro vector. Y graficar. Entonces aquí también estamos, en este punto también hay que hacer una gráfica. Por acá vamos a almacenar los vectores y calcular. Entonces aquí hay operación entre vectores. Y acá otra vez de graficar. ¿Listo? Entonces esto es más como para practicar el tema de vectores, el tema de matrices, el tema de operaciones entre vectores. Y bueno, como les dije, en la carpeta de Drive queda el archivo. Si alguien no tiene acceso, pues me puede avisar y le damos acceso a esa carpeta para que todos quedemos con la misma información. También está la presentación de MATLAB. Y de todas maneras, cualquier cosa me pueden consultar y yo trato de estar ahí atento. Entonces, les queda pues ese trabajo. Una pregunta. ¿Sí? ¿Hay algún plazo para la entrega del taller o es para ir practicando? Sí, plazo sí, la idea es que vayan practicando. Entonces yo creo que la podemos dejar para el día lunes, para que sea antes de la clase de la otra semana. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Listo. Igual, como se dieron cuenta, no es muy extenso, es simplemente para familiarizarlos con MATLAB. Para las personas que ya han trabajado con MATLAB, pues esto parece muy sencillo. Entonces, es más Profe, para ¿y dónde lo subimos? a Classroom cuando les habilite el curso. ¿Listo? Yo les estoy avisando. Listo, profe. Listo. Entonces, veo 2 mensajes en el chat. Entonces, por acá. Ok. Eran las mismas preguntas del plazo y eso. Entonces, con respecto a la carpeta en Drive, ya la mayoría creo que tiene acceso. No sé si alguien no tiene acceso, pues me avisa. Y llena el formulario o me pasa el correo y yo le doy el permiso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o algo más por agregar?
Bien, muchachos, entonces creo que quedaríamos así por hoy. Ustedes pues van trabajando en el tallercito, lo repito, pues está, la verdad es más para que practiquen, entonces eh, creo que la información que está en la guía pues es bastante completa, si no pues pueden consultar en internet, pueden consultar en las ayudas de MATLAB y de todas maneras cualquier inquietud o cualquier cosa pues me están comentando. ¿Listo? Ahí tienen, ya creo que todos deberían estar en el grupo de WhatsApp, entonces ahí tienen la oportunidad de preguntarme, ¿listo? Bien, Listo, entonces Listo, quedamos profe, así por el día de hoy. Listo, profe. Entonces que Hasta tengan Hasta un buen luego. resto de día y nos vemos el martes, ¿vale?